Porque los mejores recuerdos están en casa. Las mejores historias, las mejores sonrisas fueron en casa. Pero el tiempo nos cambió. Las responsabilidades nos obligó a salir de casa. El ajetreado día a día nos impedía reír, abrazar, platicar. Hoy, obligados a hacer una pausa en nuestras vidas, hemos recuperado esos momentos que, aunque sea a través de una videollamada, nos hemos tomado el tiempo de hablar con las personas importantes, de contar esas lindas historias. La situación se tornó difícil para muchas familias que no tienen que comer. Se tornó difícil para esos doctores, para esas enfermeras, para esos policías que, aún sabiendo que alguien los espera en casa, no lo dudaron y se pusieron al frente de la batalla. Difícil para esas personas que lloraron la pérdida de un ser querido, para esos que están contagiados, a esos que están librando una batalla para sobrevivir. Pero tendremos una nueva oportunidad, otra oportunidad de iniciar de nuevo, volver a abrazar a esas personas que amamos. Cuídate, no salgas de casa, resiste un poco más, para que luego no falte nadie y podamos ser felices. Altiplano TV, Manuel Castro. En este momento crítico no tienes por qué preocuparte. Financiera Hondureña pone a tu disposición un nuevo paquete de servicios financieros con préstamos hipotecarios y prendarios, con las mejores tasas de intereses, con una aprobación rápida. Pero eso no es todo. Si eres un nuevo cliente o tendrás tasas preferenciales, comunícate con nuestros agentes al 2773-0019 o visítanos en nuestra agencia principal en el Boulevard Francisco Morazán, 2 cuadras antes de la Iglesia Fátima. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en ATV Noticias, edición estelar. Soy Carlos Alvarado, transmitiendo desde Ciguatepeque, el centro de las Américas. Gracias a todos los que desde ya se están conectando con nosotros a través de nuestras plataformas digitales en Facebook Live y también a los que nos ven a través de la señal abierta en Digicable, en Canal 68 en toda la zona central del país. De esta manera comenzamos nuestro recorrido informativo. Presentamos nuestros titulares. La red hospitalaria nacional está en 42% de su ocupación. Honduras reporta 4.600 casos positivos y 194 fallecidos por coronavirus. Poca capacidad técnica e investigativa, otro cuello de botella en el sistema judicial de Honduras al que se podría enfrentar el nuevo Código Penal. Ausencia de educación vial, la peor enemiga del tráfico vehicular en Ciguatepeque. Y en internacionales, escalada de protestas en Minneapolis por la muerte de un afroestadounidense en custodia policial.
Y el último informe sobre la red hospitalaria de nuestro país ha arrojado cifras realmente escalofriantes y la red nacional ha confirmado que la ocupación total de los hospitales es de 42.75% en los 32 centros habilitados para atención COVID-19, confirmó el subsecretario de Salud, Nery Serrato. En los hospitales de atención básica se ha sobrepasado la capacidad de ocupación en casos sospechosos o confirmados. En los hospitales generales y de especialidades, el número de pacientes ya es alto, por lo que se buscan algunas estrategias para descongestionar. El subsecretario de Salud, Nery Serrato, detalló que no se descarte solicitar refuerzos de otros centros hospitalarios para atender a los pacientes en recintos que atienden la pandemia. Estamos en contacto con otras entidades hospitalarias para reforzar con personal médico el Hospital San Felipe y el Hospital Cardiopulmonar del Tórax, que funcionan como centros COVID en la capital hondureña, indicó el funcionario. A nivel nacional se han habilitado 24 centros de aislamiento a donde se estarían trasladando los pacientes que están internos en los hospitales y que en una fase de recuperación se encuentran, esto para liberar espacios en las salas COVID. Estamos en un momento esperado de la pandemia y llega un punto que para salvaguardar la vida de pacientes preferimos hospitalizarlo y la mayoría de ellos están estables. Como tenemos centros de aislamiento masivos, vamos a hacer una transición de pacientes hospitalizados que están estables, que pasaron la etapa crítica y que están en proceso de recuperación, a que finalicen también en estos centros de aislamiento, detalló el funcionario de la salud. Y el vocero nacional del Sistema de Gestión de Riesgos, SINAGER, Francis Contreras, informó en una cadena de radio y televisión que se registraron 239 nuevos casos positivos de COVID-19 y que la cifra total en el país se elevó a 4.640. Los nuevos casos positivos en su mayoría son del departamento de Cortés con 187, en Francisco Morazán 34, en Lloro 16 y en Santa Bárbara 2 nuevos casos. Al mismo tiempo confirmó la muerte de 6 personas, de las cuales 5 son del departamento de Cortés y 1 de Santa Bárbara, para un total de 194 personas fallecidas. También reportó 13 personas recuperadas que han vencido la enfermedad para hacer un total de 506 personas recuperadas del coronavirus. Y el director general de Biodiversidad, una dependencia de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, René Soto Rivera, recordó en las últimas horas que cada 22 de mayo se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad con el objetivo de concienciar al mundo sobre la importancia de proteger los recursos biológicos y la biodiversidad. La biodiversidad abarca no solo las diferentes especies de plantas, animales o microorganismos que existen, sino también la diversidad genética dentro de cada una de ellas y la enorme variedad del ecosistema que forma nuestro planeta. La celebración se realizó a través de una reunión virtual inaugurada por el director general de DIVIO, contactado para la participación de 85 personas a nivel nacional e internacional, en la que Soto enfatizó la importancia de la diversidad biológica, por lo que esta fecha debe servir para construir una ruta, un camino y poder levantar la cara y decir con orgullo que estamos construyendo, protegiendo y heredando un mejor país para los hondureños. Desde 1980 hemos estado diciéndole al pueblo hondureño que perdemos cobertura vegetal, antes que se hablaba de la pérdida de 100.000 o 180.000 y 70.000 hectáreas por año y por ende toda la diversidad biológica, recordó. Soto indicó que por causas adversas al cambio climático, lamentablemente la laguna de Jacatuma, Ticamaya, se ha secado, por lo que desde la semana pasada hemos estado realizando acciones que propicien la conservación de los espacios naturales como estos y entre otros la laguna del Pedregal ubicada en el Distrito Central. Y es que en este tema también, estimada teleaudiencia, es importante destacar que todos tenemos una responsabilidad sumamente importante. Toda la población en general tiene una cuota de responsabilidad para poder proteger nuestro entorno ecológico, la biodiversidad. Si usted va por la calle, recuerde que ser un buen ciudadano no solamente pasa por tener buenos modales o tener buenos hábitos,
sino también por cuidar de nuestro entorno ecológico al no arrojar la basura en los ríos, no contaminar nuestros ríos, nuestros suelos, entre otras. Y si hablamos en referencia a las acciones que debería ejecutar el gobierno a través de las diferentes entidades o dependencias estatales para poder hacerle frente o contrarrestar estas malas prácticas en agricultura, por ejemplo, que han dejado cifras estratosféricas de daños colaterales a la biodiversidad, ese es un tema también que se debe abordar con muchísima cautela, porque recordemos que en Honduras impera la agricultura informal y esto lamentablemente por el poco control que se tiene no se puede llegar o no se pueden lograr mejoras o la conservación que tanto necesitamos. En otros temas relacionados con el campo nacional también, en nuestro país les informamos que también la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal se ha encontrado con una serie de cuellos de botella o algunos impedimentos que podrían impactar para un código penal congruente, y es precisamente la falta de la institucionalidad y la debilidad de la misma. A pocos días de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal en Honduras, que a todas luces ha dejado enormes lagunas de desinformación, ha generado un choque de opiniones, pues algunos consideran que al nuevo instrumento legal se le sumará la falta de un aparato judicial robusto, técnico e independiente, que al menos por ahora está muy lejos de llegar a serlo, pues impera la impunidad y la inoperancia de las instituciones. Debemos apostarle al fortalecimiento de la aplicabilidad de estas normas, del derecho procesal, de que ya no sea acá los tecnicismos jurídicos priven sobre una justicia verdadera. Tenemos una cantidad de personas que han sido absueltas habiendo pruebas fehacientes, pero luego vienen y dicen que hubo un mal procedimiento y absuelven. Creo que a este tipo de cosas debemos de apostarle en realidad, no a una normativa como tal que solo regula conducta, sino a la verdadera aplicabilidad de esta justicia, porque pienso que uno de los factores que en realidad hace que la gente siga teniendo esta conducta es la impunidad que reina en nuestro territorio. Pero para otros, la entrada en vigencia del nuevo Código Penal es un escenario favorable para quienes cometen un delito que atentan contra los recursos del Estado, pues rebajan las penas a los delincuentes de cuello blanco y blindan sus actividades delictivas. Que los que ya están presos por el tema de delitos cometidos contra la administración pública y el erario público puedan optar a una retroactividad penal y salir en libertad, a gozar de los millones en 2, 4, 5 años después. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le damos una ventana al corrupto para que siga haciendo lo que comúnmente hace. Están diciendo por un lado el combate directo a la corrupción y por otro lado están bajándole las penas a los delitos para ser conmutables y con la misma plata del Estado pagar por salir y solamente un antecedente penal que también judicialmente se le puede pedir. Con más enorme ola de corrupción a lo interno y respeten para garantizar el bienestar social. Y vea usted la paradoja con la que nuestros defensores o nuestros héroes sin capas se enfrentan. La noche de ayer los bomberos atendieron un incendio de un vehículo en protestas en el sector de Lomas del Carmen, cuando pobladores se manifestaban contra la empresa de energía Honduras por los muchos apagones que son víctimas. En la manifestación, los pobladores agredieron a miembros del cuerpo de bomberos lanzando piedras a la unidad de rescate y también a los bomberos. Hemos sido agredidos por manifestantes del sector Lomas del Carmen, expresó uno de los integrantes de la unidad de rescate. Pedimos a estos grupos respetar la integridad de nuestro personal y equipo, ya que nosotros solo trabajamos de auxiliar a los que nos necesitan, aseguraron las autoridades del cuerpo de bomberos de San Pedro Sula. Manuel Castro con esta rueda de sucesos. La Policía Nacional reporta este jueves el arresto de manera flagrante de un sujeto que supuestamente le dio muerte a su mujer por celos. El hecho se efectuó en la aldea Buenavista del municipio de Talanga, Francisco Morazán. La Policía Nacional, en atención a una formal denuncia por el delito de violación, realizó en las últimas horas una operación para arrestar el supuesto responsable de ese ilícito. Se reportó en la aldea Sebrantana del municipio San Juan de Ocoa. Un allanamiento fue efectuado en las últimas horas por agentes de la Policía Nacional, que dejó como resultado la detención de un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha MST,
2013 se le decomisó un medio de transporte tipo motocicleta, además dos paquetes transparentes conteniendo un aproximado de libra y media de supuesta marihuana. Mediante operativo, funcionarios de investigación de la Policía Nacional capturaron este jueves a un supuesto responsable del asesinato de su padre y su hijo en Atima, Santa Bárbara, con el propósito de identificar y capturar a una persona implicada en el delito de daños al medio ambiente. La Policía Nacional realizó ese día la captura de un sujeto que supuestamente provocó un incendio de grandes proporciones en El Paraíso. Manuel Castro, ATV Noticias. En temas políticos, el expresidente de la República, José Manuel Zelaya, y actual coordinador general del Partido Libertad y Refundación, instruyó a los diputados de ese ente político a aprobar la segunda vuelta electoral para que se use en las próximas elecciones generales. En su cuenta de Twitter, Zelaya anunció que este jueves entra a la Comisión Técnica de la Comitiva Especial Electoral del Congreso Nacional de la República la discusión de la figura de la segunda vuelta electoral, por lo que Libre pide a sus representantes aprobar esa discusión, pero modificando la Constitución este año y ratificando en 2021, para que en las elecciones generales sea obligatoria su aplicación, posteó en la red social Twitter el expresidente de la República. Mientras tanto, el dictamen de la nueva ley electoral, que consta de 317 artículos en los que se estima presentarlo este jueves para iniciar su discusión en el venidero mes de junio, el Consejo Nacional Electoral ahora solo se le notificará de las alianzas políticas, sino que también las que tiene que autorizar. En el mismo dictamen también se tipifica que el partido político que no obtenga el 2% del total de votos válidos del nivel electivo presidencial, se le cancela su inscripción, o mejor dicho, desaparece. También se establece que quien solicite actualización domiciliaria solo aplica si ha sido inscrito en el municipio para el cual solicita su traslado domiciliario. Para ser inscrito, candidato presidencial deberá renunciar las condiciones elegibles exigidas por la Constitución de la República, como está vigente la reelección. La mesa electoral como figura jurídica desaparece por la Junta Receptora de Votos, cuyas máximas autoridades son un presidente, un secretario y un escrutador. La forma de calcular la deuda política de los partidos políticos se hará de conformidad con la cantidad de votos válidos obtenidos en la última elección general anterior. En el nivel electivo presidencial tipifica, entre muchas cosas más, el dictamen de la nueva ley electoral. Y es que aquí pues no cabe ni la menor duda que con darle un poquito de paso y un poco más de oportunidades a la apertura democrática de Honduras, se podría ahorrar el Estado muchísimo dinero por concepto de cancelar incluso la participación de algunos partidos políticos de maletín que no sirven para nada en estos procesos electorales en Honduras, y que lejos de contribuirle a la democracia, consolidan un grupo de políticos que ya están acostumbrados a las tan famosas artimañas políticas que hacen en cada proceso electoral. Aquí debemos hablar un poco más fríos y ser consecuentes en que hay algunas instituciones políticas que se crean con el objetivo de dividir a bloques de oposición, y que bajo ninguna circunstancia partidos como la Alianza Patriótica, partidos como el FAPER, partidos como Vamos, entre otros partidos pequeños, le contribuyen a la democracia, señores. Aquí no podemos andarnos con medias tintas ni expresar que por el simple hecho que a mí se me antoje abrir un partido político ya lo voy a poder abrir y no va a ocurrir absolutamente nada. Es ilógico, es irrisorio. El candidato presidencial de cada partido político, por pequeño que parezca, debe tener en cuenta cuál es su capacidad electoral, cuál es su capacidad de caudal electoral, de llenar los requisitos, de poder lograr todas las bases estructurales que requiere un partido político en los 18 departamentos del país. Y que vengan ahora con estos procesos electorales amañados a querer inscribir partidos políticos que no logran ni tan siquiera 5,000 votos, es realmente una burla, una abofetada al pueblo hondureño que tanto daño le han hecho la clase política tradicional de este país, que en lo que menos piensa es en el bienestar de todos los ciudadanos. En otros temas de carácter local,
Hay también un tema sumamente importante aquí en la ciudad de Ciguatepeque y es la falta de educación vial que tienen los ciudadanos, que por ende se puede traducir en accidentes vehiculares y también en agudizar los niveles del tráfico vehicular en las principales calles y avenidas. A continuación en este reporte de Cindy Franco. Una verdadera pesadilla viven a diario los conductores de vehículos que circulan por el Boulevard Francisco Morazán de Ciguatepeque y que pese a la pandemia del coronavirus, la circulación vehicular no se detiene. Carros mal estacionados, falta de espacios físicos para aparcarse, aglutinación de personas, desorden en el comercio y lo que es peor, la ignorancia colectiva agrava la situación vial de la ciudad. Pero la mayoría de los jóvenes no tienen ni siquiera el conocimiento básico de cuándo encender sus luces direccionales, de cuándo poder poner sus intermitentes para poderse parquear, cosas tan básicas, y mucho menos tienen conocimiento de las leyes de tránsito. Es necesario, sumamente necesario, que las personas que andan conduciendo vehículos conozcan tanto sus derechos como sus obligaciones y las técnicas de conducción para poder andar seguro en la calle. Situación que para los conductores es en primera instancia responsabilidad de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte junto con la Alcaldía Municipal y en segundo lugar de la población que no cuenta con preparación ni con conciencia social sobre la responsabilidad que presenta estar detrás del volante. No, eso es culpa de las autoridades, creo. No hay orden. No, que pongan pilas, que vengan a ver esto. Y todo el mundo tiene que tomar su precaución en realidad. Todo el mundo tiene que tener precaución para manejar. Pues que deberían de estar los policías, siquiera los preventivos que caminan haciendo ahí en la calle en vez de estar ahí, va. Que los multe la policía, porque la verdad que todo ciudadano tiene derecho a libre, ¿cómo se llama? A circular libremente, ¿verdad? Informes oficiales arrojan cifras escalofriantes de los accidentes vehiculares a causa de la imprudencia tras el volante, entre ellos conducir bajo la ingestión de bebidas alcohólicas, drogas o el exceso de velocidad. Cindy Franco, ATV Noticias. Gracias a Cindy Franco por este reporte que sin lugar a dudas deja muchísimo trabajo por realizar tanto a las autoridades municipales como a los que integran el Comité Vial de la ciudad de Ciguatepeque y, por qué no decirlo, sobre la responsabilidad que tienen los conductores que todos los días circulan por las distintas calles y avenidas de nuestra ciudad. Este es un aspecto, esta es una situación que nos corresponde a todos. No solo es responsabilidad de un sector, es una responsabilidad compartida, porque todos tenemos que contribuirle a la convivencia ciudadana, a respetar a nuestras autoridades incluso, pero las autoridades tienen que poner de alguna forma las barbas en remojo para poder hacer cambios significativos en un país o en una ciudad tan inculta y llena de ignorantes. Hacemos nuestra primera pausa comercial, pero antes le invitamos a que participe en el sorteo de recargas electrónicas. El proceso es muy sencillo, únicamente ingrese a nuestra plataforma de Facebook como Altiplano TV, comparta con 3 de sus amigos, envíe la captura de pantalla y automáticamente usted recibirá una recarga electrónica que llega gracias a Financiera Hondureña y El Rincón Chino. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
crítico no tienes por qué preocuparte. Financiera Hondureña pone a tu disposición un nuevo paquete de servicios financieros con préstamos hipotecarios y prendarios, con las mejores tasas de intereses, con una aprobación rápida y sencilla. Pero esto no es todo. Si eres un nuevo cliente o tendrás tasas preferenciales, comunícate con nuestros agentes al 2773-0019 o visítanos en nuestra agencia principal en el Boulevard Francisco Morazán, 2 cuadras antes de la Iglesia Fátima. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de ATV Noticias, edición estelar. Esta tarde fuertes lluvias azotaron la ciudad de Ciguatepeque, dejando en clara evidencia la alta vulnerabilidad que, a causa de un sistema de acueductos y alcantarillados colapsado, así como la incultura de su gente de arrojar la basura en las calles y también avenidas. Así lució en horas de la tarde el Boulevard Francisco Morazán, principal arteria vial de la ciudad, colapsado de agua y basura. Por otra parte, el Comité de Alerta de la Comisión Permanente de Contingencias emitió alerta verde por 48 horas para los departamentos de La Paz, Valle y Choluteca hasta el viernes 29 de mayo. A criterio de la profesora Ana Bessi Discua, la pandemia del coronavirus ha venido también a mostrar fuertes debilidades en muchos docentes que no han podido dar el siguiente paso para adquirir nuevos conocimientos en áreas tecnológicas, por lo que se ven en serias desventajas. Bueno, es un tema interesante, ¿no? De analizar. Bueno, como docentes debemos de estar a la vanguardia con todo, ¿verdad? Y aunque seamos adultos, yo me considero una profesora ya vieja, y he tenido que actualizarme en muchos casos, ¿verdad? En muchas ramas. En la tecnología no es la excepción, ¿verdad? Entendemos que nosotros no somos una generación que nació con este tipo de tecnología informática, pero nos hemos visto obligados a adaptarnos a esos cambios, ¿verdad? De eso dependerá mucho el éxito de lo que venga después de esta pandemia. Bueno, estamos muy mal, definitivamente muy mal. Todo lo que ocurre, y no estoy echando culpa a ningún sistema, ¿verdad? Entendemos que lo que ocurre ahora en nuestro país, es cierto que tenemos ejemplos de países más educados como el nuestro, donde la pandemia hizo estragos, ¿verdad? Pero si a ellos que tienen un nivel educativo les ha hecho tanto daño, se miran a nosotros cuando estamos pensando que este problema del COVID es un problema que ha sido creado. Estamos claros que, por ejemplo, en Ciguatepeque están habiendo más muertos por violencia que por el COVID-19. Sin embargo, entendemos que la educación a nosotros nos permite entender los riesgos que corremos al salir sin protección. Y la presidenta del Banco para la Producción y la Vivienda de Honduras, Banprovi, Mayra Falk, emitió hoy que por medio de programa Agrocrédito se han dado en acreditaciones 8.7, que se han colocado más de 339 millones de lempiras hasta el 21 de mayo de este año. No es solamente crédito, tenemos un fondo de garantías que lo acompaña al 70% para los pequeños préstamos, y para quienes han dicho que Agrocrédito no se está colocando, a la fecha tenemos 339.2 millones de lempiras colocados pese a la pandemia, señaló Falk. Agregó que eso representa el 14% de todos los fondos que se tienen disponibles, es decir, que dentro de la pandemia Banprovi ha trabajado y 5 bancos y 5 cooperativas han accedido a estos recursos. La zona de distribución de los créditos es 15% en la zona sur-occidente, 25% en la región occidente, 10% en la zona central, 25% la parte noratlántica y 25% a la zona oriental, según el mapa proporcionado por la funcionaria. Ese 25% de la zona occidental del país tiene que ver con créditos que van a llegar hasta pequeñitos productores de café, hortalizas. En el caso de la zona centro-oriente hay mucha ganadería, granos básicos y café, mientras que esto llega por el lado de Danlí, especificó. Sumó también que en la zona sur los financiamientos que se han hecho son en su mayoría a pequeños productores. La zona centro es principalmente granos básicos y la zona norte es principalmente palma. Falk reiteró que necesitamos entender que pese a la pandemia el sector agrícola sigue trabajando, y otra cosa importante,
es que a estos créditos están accediendo 9 de cada 10 productores. Es decir, que están accediendo los 9 productores que son buenos pagadores y los que tienen que felicitar hoy. En este tema, pues, es evidente que hay bastante tela que cortar. Recordemos que unas cosas son las cifras que ofrecen las entidades gubernamentales y otras muy diferentes a cómo llegan y cómo se están ejecutando estos financiamientos en los sectores agrícolas que históricamente han sido abandonados en nuestro país y a la que la banca tradicional simplemente tiene mucho temor en invertir por las mismas condiciones culturales que son un factor fundamental en la inversión privada. A estos sectores, naturalmente, se les debe redefinir su política y la estrategia de producción, pues esto que somos el país altamente productivo de grano básico, ganadería, hortalizas, entre otros productos agrícolas, y que lamentablemente se ha descuidado durante muchísimo tiempo. Hay que conocer a profundidad estas políticas de gobierno que van dirigidas a los pequeños productores y que naturalmente necesitan muchísimo más apoyo. Hacemos una nueva pausa comercial. Enseguida regresamos con más en ATV Noticias, edición estelar. Porque los mejores recuerdos están en casa. Las mejores historias, las mejores sonrisas fueron en casa. Pero el tiempo nos cambió. Las responsabilidades nos obligó a salir de casa. El ajetreado día a día nos impedía reír, abrazar, platicar. Hoy, obligados a hacer una pausa en nuestras vidas, hemos recuperado esos momentos que, aunque sea a través de una videollamada, nos hemos tomado el tiempo de hablar con las personas importantes, de contar esas lindas historias. La situación se tornó difícil para muchas familias que no tienen que comer. Se tornó difícil para esos doctores, para esas enfermeras, para esos policías que, aún sabiendo que alguien los espera en casa, no lo dudaron y se pusieron al frente de la batalla. Difícil para esas personas que lloraron la pérdida de un ser querido, para esos que están contagiados, a esos que están librando una batalla para sobrevivir. Pero tendremos una nueva oportunidad, otra oportunidad de volver a abrazar a esas personas que amamos. Cuídate, no salgas de casa, resiste un poco más, para que luego no falte nadie y podamos ser felices. Altiplano TV, Manuel Castro. En este momento crítico no tienes por qué preocuparte. Financiera Hondureña pone a tu disposición un nuevo paquete de servicios financieros con préstamos hipotecarios y prendarios, con las mejores tasas de intereses, con una aprobación rápida y sencilla. Pero esto no es todo. Si eres un nuevo cliente o tendrás tasas preferenciales, comunícate con nuestros agentes al 2773-0019 o visítanos en nuestra agencia principal en el Boulevard Francisco Morazán, 2 cuadras antes de la Iglesia Fátima. Ya está con nosotros Ruth Molina, gerente general de Financiera Hondureña, con estas buenas noticias. Ruth, como siempre, un gusto poder saludarle a esta hora de la tarde-noche. Cuéntenos esas espectaculares promociones para todos aquellos soñadores que tienen el deseo de hacer crecer su negocio y poner en práctica todos esos sueños que por falta de plata no han podido emprender. Muy buenas noches, Carlos. Así es. Financh quiere ser la solución a su problema económico. Financh quiere apoyarle. ¿Tiene usted una situación económica por solucionar? ¿Un proyecto? ¿Quiere consolidar sus deudas? Financh es la solución a su problema económico. ¿Qué le ofrece Financh? Préstamos hipotecarios y prendarios. ¿Y qué necesita para aplicar a un préstamo hipotecario? Su escritura pública legalmente inscrita en el registro de la propiedad. Si es por un vehículo, su documentación en regla. Esta promoción aplica para todos aquellos nuevos clientes. Las tasas son
preferenciales. Nuestra dirección es Barrio San Miguel, 2 cuadras antes de la iglesia Fátima. Nuestro teléfono es el 2773-0019. Nuestro horario es de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, sin cerrar al mediodía. ¿Tiene usted un terreno, una casa, una finca? Finash quiere atenderle, quiere solucionarle su problema. Nuestro trámite es sencillo, rápido, seguro. Venga, abóquese a nuestras oficinas, con gusto le atenderemos. Esta promoción aplica para toda la zona de Comayagua y sus alrededores. Y también para todos aquellos propietarios de Taxi Root, que esta ha sido una noticia realmente bastante halagadora para todos aquellos que creyeron haber perdido las esperanzas en algún momento, y surge ahora Financh con estas espectaculares promociones. Así es, a todos los dueños de taxis les invitamos para que visiten nuestras oficinas. Esta promoción va para ellos. Queremos servirle, queremos solucionarle su problema. Bueno, gracias a Ruth Molina, gerente general de Financiera Hondureña, dándonos pues a conocer todas estas promociones de Financh. Así que si usted tiene algún problema económico, no espere más. Venga y abóquese a las oficinas de Financh ubicadas en el Boulevard Francisco Morazán, 2 cuadras antes de la iglesia Fátima, aquí en la ciudad de Ciguatepeque. Si usted nos está viendo en Comayagua, en La Paz, en Intibucá, en toda la zona central del país, no espere más y acérquese a conocer estos espectaculares productos financieros con tasas de interés sumamente atractivas. Manuel Castro con Latinoamérica. Así es, Carlos, muy buenas noches. Y de inmediato le presentamos un pequeño resumen de noticias. Esta semana se inició la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos tras el cierre obligado de la pandemia del COVID-19. Ahora, dentro de la llamada nueva normalidad, la prioridad de las autoridades es levantar las restricciones, tratando de evitar posibles rebotes de la enfermedad. El presidente de El Salvador dijo a través de su cuenta de Twitter que seguirán trabajando por la importancia, luchar contra la pandemia, velar por la vida, salud, seguridad y además necesidades del pueblo salvadoreño. Este 27 de mayo fueron trasladados 20 pacientes con COVID-19 al Hospital Nacional Pedro de Betancur de Antigua Guatemala, luego que el Hospital General de San Juan de Dios rebasara su capacidad. Realmente estamos en momentos de crisis. Sin precedentes, nos encontramos en una fase de desesperación. Por ello, hicimos ese llamado de auxilio a las autoridades, que ojalá llegue al presidente de la República. Al menos 35 familias han hablado y han denunciado que sus parientes han muerto por COVID-19. Ninguna de esas historias está dentro de la cifra oficial brindada por el Ministerio de Salud, que asegura que desde el inicio de la pandemia hasta el 26 de mayo han muerto únicamente 35 nicaragüenses. Mike Pompeo destacó este jueves la colaboración de la comunidad internacional con el pueblo de Venezuela en medio de la crisis humanitaria que atraviesa el país, que se ha visto agravada en los últimos tiempos por la pandemia del coronavirus. El secretario de Estado norteamericano destacó que se recaudaron $600 millones en concepto de asistencia en los últimos días e indicó que el gobierno de Estados Unidos aportará 200 millones más. La ciudad amazónica de Manaus ha estado lidiando durante semanas con horror que el resto de Brasil ha ignorado parcialmente por consejo de su presidente Jair Bolsonaro. No está claro cómo el coronavirus, lo que Bolsonaro llamó una pequeña gripe, llegó hasta el lugar remoto en las Amazonas, atravesó las zonas ricas y luego se trasladó a los más pobres. Ahora están afectando a las comunidades indígenas que viven en los suburbios y barrios marginales. A pesar de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, el municipio de Quito dio a conocer las fechas y el método de inscripción para los estudiantes que desean acceder a un cupo a las diferentes instituciones educativas municipales. El secretario de Educación, Fernando Herrera, dijo que las inscripciones para las diferentes unidades educativas municipales serán desde el 15 de junio hasta el 19 de junio en los horarios de 12 a 10 p.m. Invitarle para que se mantenga informado a través de nuestras redes sociales como ATV Noticias, así también como la transmisión totalmente en vivo a través de Facebook. Manuel Castro, muy buenas noches. Muchas gracias a Manuel Castro por esta amplia información. Y siempre en el campo internacional, la muerte de George Floyd
volvió a revivir en Estados Unidos las protestas por la violencia policial contra la comunidad afroestadounidense. La policía lanzó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que el miércoles salieron de nuevo a las calles de Minnesota desde que se registraron actos de vandalismo, incendios y saqueos a los comercios. Floyd era un afrodescendiente de 46 años quien murió el lunes, y un video publicado después lo mostraba con dificultades para respirar en el piso mientras un policía blanco le presionaba el cuello con la rodilla. Cuando agentes han sido despedidos, los 4 agentes fueron despedidos, y el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, dijo que ser negro no debería ser una sentencia de muerte y pidió que se presenten cargos contra el policía que apareció en el video. Mientras tanto, el cofundador y director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, respondió a las acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump contra la red social, reafirmando el compromiso de su compañía de verificar las informaciones relacionadas con las elecciones. Continuaremos señalando la información incorrecta o controvertida sobre las elecciones a nivel mundial y admitiremos y asumiremos cualquier error que cometamos, escribió Dorsey en su cuenta oficial. El mandatario estadounidense amenazó con regular o incluso cerrar las plataformas de redes sociales que silencian las voces conservadoras después de que Twitter marcara con un aviso de verificación 2 de sus tweets en los que afirmaba que las papeletas de votación por correo electrónico en las elecciones presidenciales serían sustancialmente fraudulentas. El director de Twitter asumió la responsabilidad del polémico servicio de verificación de hechos que la plataforma usó para cuestionar las afirmaciones de Trump sobre fraude electoral. Verificación de hechos, en una última instancia, hay alguien responsable de nuestras acciones como empresa y ese soy yo, expresó en otro tuit en el que pidió al mandatario que dejara a sus empleados fuera de esto. Asimismo, el cofundador recalcó la importancia de la herramienta de verificación de datos de la plataforma, que muestra un signo de exclamación azul bajo la publicación en la red social e insta a los lectores a obtener más información al respecto. Y Nissan ha comunicado formalmente tanto al Ministerio de Industria de España como a los sindicatos su intención de cerrar sus plantas en Cataluña. Las factorías de Zona Franca, Montcarga y el Reixac de San Andrews afectará de manera directa a sus 3.000 trabajadores, aunque los empleos damnificados podrían elevarse en torno a los 20.000, considerando el impacto sobre empresas de componentes y servicios que surtían la compañía japonesa. Aún queda por conocer la situación de los 1.000 empleados de la fábrica de Ávila y Contravia, al norte de España, que podrían integrarse en la cadena de distribución de las plantas francesas de Renault, debido a que este socio de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, quien se quede con la cuota de mercado europea. Así parece que la crisis del coronavirus ha adelantado un final que ya se preveía tras las 600 prejubilaciones con las que se saldó la negociación del expediente de regulaciones de empleo del año pasado. En los últimos tiempos, la baja producción con algunas fábricas operando al 20% de su capacidad, la pérdida de modelos y una década sin grandes inversiones en las factorías catalanas vaticinan que podrían producirse la marcha de Nissan después de 4 décadas en Barcelona. Desde el 4 de mayo los trabajadores del gigante nipón se encontraban en huelga indefinida, mientras que otros habían sido afectados por un expediente de regulación temporal de empleo debido al parón económico motivado por la crisis del coronavirus. El gobierno francés anunció este jueves el levantamiento de un buen número de restricciones a partir del martes 2 de junio al contratar unos resultados sanitarios sobre el coronavirus un poco mejores que lo esperado. En la desescalada que comenzó el 11 de mayo, el primer ministro francés explicó en una rueda de prensa que todo el país queda a partir del martes en zona verde, salvo la región parisina y los territorios ultramarinos de Guayana y Mayotte, que entran en naranja y mantienen algunas restricciones.
El virus sigue presente en todo el territorio, pero su velocidad de propagación está en este momento bajo control. Estamos donde esperábamos encontrarnos al final de mayo y aún un poco mejor de lo que esperábamos, destacó el jefe de gobierno. Una de las medidas más esperadas que confirmó Filipe es la reapertura de bares, cafés y restaurantes con ciertas medidas de protección, menos en el caso de París y sus. Además, Francia permitirá también la circulación por todo su territorio nacional a partir del martes, con lo que pone fin a la medida que restringía los desplazamientos a 100 kilómetros a la redonda del domicilio para evitar la propagación del COVID-19. También reabrirán el próximo martes los museos y monumentos en todo el país con obligación de llevar mascarillas, al igual que las salas de teatro y de espectáculos, salvo en París. Y que miren ustedes qué interesante las decisiones también que se toman en el resto del mundo con la reapertura de los comercios. Y es que es sumamente importante que el mundo entero también vaya dando pues el siguiente paso. No todo el tiempo se va a tener que permanecer en confinamiento registrando multimillonarias sumas en pérdidas económicas. Así que países del tercer mundo pues obviamente son los más afectados. En otros temas, mire usted qué curiosidad, una anciana de 103 años de edad celebró haber ganado la batalla del coronavirus de una singular manera, tomando una deliciosa cerveza helada. La familia de Jenny Stenham, que ya es tatarabuela, la describe como una luchona nana. Sin embargo, cuando la centenaria dio positivo en COVID-19 en su hogar de ancianos, hace unas 3 semanas se temió que esta fuera una batalla que tal vez no podría ganar. Por suerte, sí pudo con el virus. Y qué mejor manera para celebrarlo con una cerveza. Jenny fue la primera en dar positivo por el virus en su hogar de ancianos. Desde entonces ya han habido 33 casos confirmados y a pesar de solo tener un poco de fiebre, fue trasladada rápidamente a una sala separada. Si bien no era completamente consciente de lo que le pasaba o en qué consistía el virus, Jenny sí sabía que estaba realmente bastante enferma. Su condición continuó empeorando hasta el punto que su familia la llamó para despedirse. Por si acaso, imagínese usted, con una deliciosa cerveza festejó que habría vencido el virus del COVID-19. Hacemos una breve pausa comercial. Le invitamos a que siga participando en el sorteo de recargas electrónicas. El proceso es muy sencillo. Ingrese a nuestra plataforma de Facebook, comparta con 3 de sus amigos, envíe captura de pantalla y automáticamente usted recibirá una recarga electrónica que llega gracias a Financiera Hondureña y El Rincón Chino. Pausa, ya volvemos. Una fecha difícil para los aficionados al fútbol, para los que celebramos y gritamos esos goles que estarán en nuestros recuerdos para siempre. Pero también Australia lo recordará, quienes sufrieron una dolorosa derrota en su casa. El marcador quedó 2-1 contra unos guerreros que levantaron la bandera de nuestra Honduras en lo alto. ¡El gol de mi país! 13 de septiembre del 2000, en los Juegos Olímpicos de Sydney. Un día aparentemente normal, pero miles y miles de catrachos esperando ese partido, algunos reunidos en su casa, algunos con su grupo de amigos, pero todos con la esperanza de celebrar una victoria. Y la H no nos quedó mal, como no nos hizo quedar mal un David Suazo, mejor conocido como La Pantera, que no desaprovechó oportunidad y nos hizo celebrar a lo grande, quien al minuto 3 anotó su primer gol, poniendo la delantera a Honduras, pero Australia no le dejaría el camino libre sin batallar. El segundo tiempo, con gol de Emer Montoya, celebró su gol, pero sería el único que celebraría, porque se soltó La Pantera y volvió a poner la ventaja, el 2-1 para la bicolor, pero el arquero Valladares fue una de las piezas claves, quien defendió muy bien la portería catracha. Lastimosamente, Honduras no logró clasificarse a la siguiente fase, pero dejó claro que cuando los catrachos se proponen, logran cosas maravillosas.
Hoy agradecemos una victoria por esas alegrías que siempre estarán en nuestro recuerdo. Manuel Castro, ATV Noticias. Disparo de derecha, el portero. En este momento crítico no tienes por qué preocuparte. Financiera Hondureña pone a tu disposición un nuevo paquete de servicios financieros con préstamos hipotecarios y prendarios, con las mejores tasas de intereses, con una aprobación rápida y sencilla. Pero esto no es todo. Si eres un nuevo cliente o tendrás tasas preferenciales, comunícate con nuestros agentes al 2773-0019 o visítanos en nuestra agencia principal en el Boulevard Francisco Morazán, 2 cuadras antes de la Iglesia Fátima. La periodista Cindy Franco nos presenta las tendencias sobre cómo ahora las mujeres están vistiendo u optando por vestir en medio de la pandemia. Y en este día de las tendencias te traigo unas modas que te sorprenderán. Las faldas monas. La buena noticia es que las faldas monas se seguirán llevando durante el año 2020. Nos encantan porque son una opción elegante y versátil y sirven tanto para ir al trabajo como para salir de fiesta. Número 2. En cuanto a los pantalones de moda, nos encantan porque se pueden combinar de mil maneras y estilizan bien. Las que saben de moda y gozan de convertirse en una de las mujeres de moda en esta temporada. Número 4. Las medias blancas se han apoderado de muchísimos turistas de moda de esta temporada de verano. Y recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales como Altiplano TV y recuerda darle like a la página y compartir. Y un grupo de científicos han hallado el genoma del virus de inmunodeficiencia humana VIH casi completo más antiguo del mundo en una muestra de tejido tomada en 1966 en la República Demócrata del Congo, según un artículo publicado la semana pasada en la revista Proceedings of the National Academy of Science. Las secuencias de genes de dicha muestra de tejido, que fue preservada hasta la actualidad, es 10 años anterior a la que estaba considerada a la más antigua, proveniente de una muestra de sangre tomada en 1976 en el mismo país. A pesar de que el nuevo hallazgo es anterior al descubrimiento del virus causante del SIDA, que tuvo lugar en 1983, los investigadores creen que puede ayudar a determinar el momento en el que el virus llegó a cabo mutaciones genéticas. Asimismo, esto haría que sea más fácil rastrear su propagación y el momento en el que pasó a los seres humanos. La comunidad científica, basándose en la secuenciación genética de distintas muestras del virus, considera que el VIH encontró un contacto con los seres humanos en el centro de África a principios del siglo XX a través de los chimpancés. Existen distintas cepas, pero las responsables del 95% de los casos de todo el mundo están en un subgrupo denominado VIH1, grupo M. El SIDA ha producido de más de 2 millones de personas de propagación por el mundo. Así que surge la interrogante si podría eliminarse algún día el VIH para todos los casos. Cindy Franco nos muestra algunas curiosidades. Ahora te traigo unos datos curiosos sobre las galletas que no sabías, pues aquí te las cuento. Es posible que lo sepas todo acerca de los diferentes tipos de galletas que hay en el mercado, sus texturas, sabores, pero ¿sabrías decirme su origen o cuántas galletas consumimos al año? Número 1. Origen. Se estima que el origen de las galletas data de hace unos 10.000 años. Ya fueron creadas por las nómadas, los cuales necesitaban alimento fácil de transportar y que les aportara mucha energía. Número 2. Materia prima. Las galletas están elaboradas por unos ingredientes básicos que se repiten en todas las recetas y son huevos, harinas, leche, aceite, mantequilla y azúcar. Número 3. Consumo anual. Se estima que el consumo individual al año de galletas es de unos 5 kilos por persona.
Número 4. Niños. Las galletas, al ser un producto rico, hidratado de carbono y proteínas, son ideales para los niños, siempre y cuando haya un consumo controlado. Y para más datos curiosos, recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales como Altiplano TV. Haremos los saludos a toda la gente que se conectó con nosotros a través de nuestras redes sociales. La Libertad, Comayagua, En La Esperanza, Colomoncagua, San Miguelito, Yamaranguila, todos los sectores de esas zonas que se nos han conectado, a toda nuestra gente de esa zona. Cindy Aguilar se ha conectado también a nuestra plataforma de Facebook, Gabriel Pineda, José Gabriel, Yamelet Rivera, Daphne Feliz hasta República Dominicana, Wendy Medina, Ondina Gómez, Ana Bessi Pineda, Jair Santos, Milagro Nolasco, Acesia Nolasco, Jiminson Acosta, Orquía Constructor también se ha conectado con nosotros, Sudi Giselle, Alex Santos, Jairo Guevara, Onan Mejía, Osiris Altamirano, Andrea Lobo, Belinda Rosa, Byron Reyes, Mario Roque, Juana Bonilla, Fátima Canales, César Pacheco. También se ha conectado Reina del Cid, Carlos Díaz, Elizabeth Méndez y a toda la gente que está pues aquí en el canal. Es increíble cada vez el crecimiento que estamos teniendo en redes sociales y también a nivel de televisión. Es muy grato poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. Y es que aquí también somos un gran equipo de personas que no podemos dejar de saludar a Manuel Castro, a Wilmer Ábrego, a Mario Nolasco, a Otoniel García, a Cristian Nolasco, a David Santos, a Jiminson Acosta, a Víctor Colindres Ramírez, a Víctor Ramírez y también, no se me escapa nadie, Cindy Franco y todo el mundo que se conecta. Nancy Mayorga también, que siempre se conecta con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Les esperamos el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. La Europa futbolística comenzará a dejar atrás la bruma del coronavirus tras la vuelta de la Bundesliga y el plan de reanudación de la Liga Española. Inglaterra e Italia anunciaron este jueves el regreso de sus campeonatos nacionales para el 17 y 20 de junio, respectivamente. La Premier League, la liga más seguida del planeta, y en el caso de la Serie A, ya conocen la hoja de ruta para que el balón ruede de nuevo. La Bundesliga volvió el 16 de mayo. Ha demostrado que el fútbol puede ser posible después del confinamiento. La Liga Española volverá a jugar en la semana de 8 de junio, posiblemente entre el 12 y 13. La Serie A se reanudará el 20 de junio. En Inglaterra el pistolazo de salida se dará con 2 partidos que quedan pendientes de fechas anteriores y que se disputarán el 17 de junio. Entre ellos el Atlético entre Manchester City y Arsenal. Viernes 19 al lunes 22 tendrá lugar la primera de las 9 jornadas enteras restantes. La edición 124 de la histórica carrera de Boston, el maratón más antiguo del mundo, estaba programado para celebrarse el 20 de abril, pero en marzo fue propuesta para el 14 de septiembre, debido a la interrupción del coronavirus. Los organizadores del Maratón de Boston anunciaron este jueves que la edición 2020 no se podrá celebrar en la ciudad estadounidense a causa de la pandemia del coronavirus y propusieron la participación virtual de corredores en todo el mundo. El ministro de Turismo y Deporte de Argentina, Matías Leims, dijo este jueves que la vuelta de fútbol en el país austral parece lejana, a pesar de que están trabajando en protocolos sanitarios para retornar la actividad en medio de la pandemia del coronavirus. Los deportes, Manuel Castro.
Una fecha difícil de olvidar para los catrachos aficionados al fútbol, para los que celebramos y gritamos esos goles que estarán en nuestros recuerdos para siempre. Pero también Australia lo recordará, quienes sufrieron una dolorosa derrota en su casa. El marcador quedó 2-1 contra unos guerreros que levantaron la bandera de nuestra Honduras en lo alto. ¡Es gol de mi país! 13 de septiembre del 2000, en los Juegos Olímpicos de Sydney. Un día aparentemente normal, pero miles y miles de catrachos esperando ese partido, algunos reunidos en su casa, algunos con su grupo de amigos, pero todos con la esperanza de celebrar una victoria. Y la H no nos quedó mal, como no nos hizo quedar mal un David Suazo, mejor conocido como La Pantera, que no desaprovechó oportunidad y nos hizo celebrar a lo grande, quien al minuto 3 anotó su primer gol, poniendo la delantera a Honduras, pero Australia no le dejaría el camino libre sin batallar. El segundo tiempo, con gol de Emer Montoya, celebró su gol, pero sería el único que celebraría, porque se soltó La Pantera y volvió a poner la ventaja, el 2-1 para la bicolor. Pero el arquero Valladares fue una de las piezas claves, quien defendió muy bien la portería catracha. Lastimosamente, Honduras no logró clasificarse a la siguiente fase, pero dejó claro que cuando los catrachos se proponen, logran cosas maravillosas. Hoy agradecemos una victoria por esas alegrías que siempre estarán en nuestro recuerdo. Manuel Castro, ATV Noticias. ¡Disparo de derecha! ¡El portero!